Hola, bienvenidos. Muchas gracias antes de todo al Foro Neohumanismo y Sociedad por haber organizado esta presentación del libro La Sociedad por Venir. Van ya de inicio las palabras del autor. La modernidad nos había hipnotizado con su supuesta perennidad. Su predominio, como si fuera un credo religioso, estaba, y hasta cierto punto está todavía, asentado en tres premisas principales que se creían inviolables y eternas. A saber, la idea de la historia como progreso, la idea de la superioridad de la racionalidad científico-técnica sobre racionalidades alternativas finalistas y la idea del predominio del formalismo democrático consagrado en el cambio de régimen. Al amparo de estos tres supuestos se conformaron mentalidades y rutinas que ahora vemos, en su mayor parte y con una modernidad ya agotada, desprovistas de justificación, de sentido y también de lógica. En concreto, es menester que nos fijemos en las carencias de la lógica del límite, de la lógica de la dignidad y de la lógica de la caridad, que podemos representar respectiva e icónicamente con, en primer lugar, la crisis ecológica, en segundo lugar, la violación de los derechos humanos y, en tercer lugar, la configuración de mecanismos de exclusión amparados en legalidades vigentes. Además de ello, la modernidad, en sus casi 3 siglos de vigencia, fue ocultando poco a poco al sujeto. Tanto el sujeto individual, que ampara el derecho a la vida, fundamentalmente, como los sujetos colectivos que amparan la libertad, religiosa, por ejemplo, o la identidad, caso de la familia. En este contexto del fin de la modernidad, con crisis recurrentes cada vez más graves y peligrosas, el valor seguridad parecía configurarse como uno de los más importantes. Ahí se pensaba, y todavía se piensa, que el Estado debe de articularse para asegurar que sobrellevaremos cualquier crisis con el menor costo posible en angustias, ansiedad y sufrimiento. Pero no nos damos cuenta de que el Estado que nace de la modernidad no puede superar a la propia modernidad. Así, para el moderno, en el actual paradigma, no hay recambio para el progreso otro que su negación, la decadencia, o sea, la distopía, que tanto abunda hoy en día tanto en la literatura como en la cinematografía. A pesar de todo ello, y sin embargo, nosotros pensamos que hay un futuro posible. El fin de la modernidad no es el fin del mundo. Hay un porvenir viable y este es el tema del libro que estamos presentando ahora. En el texto parto de la base de que es muy importante aceptar que la modernidad se ha acabado
y que debemos de abrazar con entusiasmo y también con prisa su superación. Hemos perdido el sentido de la realidad y no nos sentimos responsables de su continuo redescubrimiento. Como consecuencia, vivimos y nos realizamos en la virtualidad, sin darnos cuenta de que estamos dominados y manejados por poderes anónimos que nos condicionan y hasta manipulan, conformando una soledad masificada que es una de las características de nuestro tiempo. Nunca antes hemos estado sujetos a más poderes y al mismo tiempo y paradójicamente, para lo que entendemos hoy por progreso, nunca la libertad y la vida misma han estado tan amenazadas a largo plazo como ahora. Pero ya lo avanzamos, La sociedad por venir no es un libro pesimista. Más bien al contrario, la intención de este autor ha sido dar razones y propuestas para la superación de la crisis epocal que supone superar la modernidad. Me ha salido, creo yo, hasta cierto punto de vista, un texto polémico, si por polémico se entiende que defienda la moral frente a la ética, la comunidad frente al individualismo, que hable de la reruralización, con perdón por el neologismo, de la desacralización del Estado y la desestatalización de la Iglesia, y de la necesidad de dotarnos de nuevos paradigmas económicos que reconozcan e incorporen el don y el regalo al mercado para que, entre otras consecuencias, bajen los precios. Dentro de una línea rupturista con los idearios políticos más al uso, trato de dar razones y presto apoyo a la idea de acabar con los monopolios educativos. Defiendo la desnuclearización y la reconversión energética. Apoyo la necesidad de implementar políticas demográficas de acogida y de reparto. Defiendo la inviolabilidad de la familia. Y propongo la revalorización del trabajo mediante la implementación de una teoría del valor acorde con los requisitos de dignidad y de propiedad. Asimismo, me muestro crítico con el vigente sistema de producción y consumo, al tiempo que abogo por una democracia que llamo escéptica, que nos permita verla como proceso, y ahí el ejercicio del poder de cara a fines suprapolíticos. Por otro lado, en el texto abundo en temas que he tratado con anterioridad y repaso 3 dicotomías que me parece importante afrontar. Así, la del límite y la extrañeza, la del autodominio y la dependencia, y la del servicio y la pobreza querida. Al final del libro apunto la necesidad de entendernos como hijos, para recuperar las cotas de humanidad que, a mi juicio, estamos perdiendo de un tiempo a esta parte. En definitiva, defiendo una ruptura consciente y agradecida con nuestra época para alumbrar una cultura distinta en la que podamos visionar el futuro posible que la modernidad ahora mismo nos está negando.
Ello, concluyo en el texto, no depende de otros más que de nosotros mismos. De lo que se trata, en primer lugar y antes de nada, es, en mi opinión, de irse calladamente sin moverse del sitio. Un abandonar un espacio conceptual para ocupar otro distinto. Quizá el punto de asiento más próximo al argumento que presento en La Sociedad por Venir esté en el libro anterior, también publicado en la misma editorial, Sociología Moral. Ahí, el discurso central giraba en ahondar en la comprensión y configuración de los sujetos morales, más allá del individuo y más allá del Estado, dando protagonismo tanto a la acción colectiva por parte de la sociedad civil como la que resulta de la conformación y reconocimiento de las diversas estructuras de virtud que operan en nuestra sociedad. Ahora toca, por lo que al libro que centra nuestra atención hoy se refiere, poner el foco en las carencias que la herencia moderna nos pretende dejar como lastre para el futuro, que en mi opinión son principalmente la herencia del individualismo y la herencia del estatismo. Ello implica, a mi juicio, repasar en profundidad lo que entendemos por soberanía, para repensarla de cabo a rabo. Se trata de proponer un protagonismo nuevo en la vida política que cabe dar a los sujetos colectivos marginados, aun estén amparados por el derecho. Y pienso principalmente en la familia. Viendo el temario de asuntos tratados en La Sociedad por Venir, creo que se puede decir que, de alguna manera, este libro resume el itinerario intelectual de toda una vida. Poco antes de cumplir 40 años, publiqué mi primera obra y ahora, 30 años después, y con más de 60 textos de autoría individual y colectiva a mis espaldas, retomo temas que ya aparecieron por primera vez en ese texto de 1992. En aquella ocasión, y tomando como base una investigación sobre el anarquismo que llamaba reformista, ese del que se puede decir que la máxima subsidiariedad es la anarquía y la mínima el totalitarismo, ya traté la importancia del reconocimiento de la realidad y el peligro de contentarse con abstracciones y metáforas falsas. Hoy en día, el contraste está entre la realidad real, valga la redundancia, y la realidad virtual, valga el oxímoron. Un contraste que, a mi juicio, resulta peligroso cuando el poder del Estado se sustenta en supuestas realidades cercenadas, como cuando la legitimidad, así llamada democrática, prescinde de algunos sujetos civiles a los que niega su soberanía constitutiva. Más tarde, y durante unos años, aquellos en los que impartí docencia en la antigua Escuela de Comercio y después en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Valencia, el tema central de mis publicaciones fue el trabajo. Nunca entendí ese ánimo
de interpretar el dinero en sentido metafórico para hacerlo indistinto para cualquier uso, equiparando conceptual y prácticamente su utilización simbólica tanto en la remuneración del trabajo como en la compra de productos aleatorios. A la larga, ello solo podía llevar a la confusión, a una interpretación defectuosa de la teoría del valor y a una interpretación sesgada del trabajo mismo, equiparándolo al empleo. Hoy en día, esa confusión sigue vigente. De ahí que abogue en el libro por la necesidad de reintroducir en el debate público la importancia de la economía no dineraria. Tenemos aquí una restricción mental dañina para la configuración de un porvenir viable, y que los economistas son en su mayoría reacios a revertir. La de no aceptar como económica la transacción donal, ni como racional la finalidad laboral altruista. Al pasar después mi docencia de la Facultad de Economía a la nueva Facultad de Ciencias Sociales, mis intereses se abrieron en abanico. Pude elegir con libertad las asignaturas que me interesaban y así me centré en la familia y en la ecología, que eran las áreas donde veía más desconexión entre las necesidades reales de lo social y el discurso público. La familia es quizá el hecho social peor interpretado a lo largo de la historia. Es una incomprensión que ha caminado paralela a la defectuosa aceptación de la sociología por parte de la mayoría de las disciplinas así llamadas humanistas y en concreto por la antropología filosófica clásica. No. El individuo no es antes que la sociedad. Todos nacemos en sociedades que ya existen, en familias que nos preceden. Todos somos hijos y, por tanto, fruto de una relación social. La filiación es la base de nuestra radicalidad humana y el así llamado contrato social es un bulo inventado para justificar el diseño de mundos imaginarios sin fundamento en nuestra realidad más palpable. Por otro lado, la ecología venía lastrada por el cientificismo moderno, que veía como fin lógico imponer la naturaleza a la sociedad, como si las pautas de comportamiento biológico en el mundo animado pudiesen aplicarse a la sociedad de los humanos. Esa búsqueda del tesoro que emprendieron Comte y muchos fisiócratas sociales para entender lo humano deambulando por el agro con un cazamariposas a la espalda para después mirar a través del microscopio y descubrir cómo éramos, resultó demasiado altiva. No es el carácter natural de lo social lo que había que buscar ilusoriamente, sino, más bien, describir el carácter social de la naturaleza. Efectivamente, una de las consecuencias del nuevo racionalismo que trajo la modernidad es hacer palpable hasta qué punto somos nosotros, los humanos, responsables de la naturaleza. Por último,
cuando decidí jubilarme para dedicar el resto de mi vida activa a enseñar fuera de una universidad que, a mi juicio, y al menos en mi área de conocimiento, había perdido su universalidad, me puse como objetivo completar mis publicaciones con una reevaluación del poder en los diferentes ámbitos de la vida. Para ello, me propuse indagar desde una perspectiva comunitarista cómo y hasta qué punto los grupos humanos explican el mundo contemporáneo. Es la época en la que todavía me encuentro, tratando de defender, por un lado, un yo conformado distinta, única e irrepetiblemente por muchos nosotros, y por otro lado, una libertad no competitiva, sino cooperativa con otras libertades que se asiente sobre el alcance de la propia responsabilidad. Como quedará de manifiesto a quien se atreva con las escasas 280 páginas de La Sociedad por Venir, un servidor piensa que son mis nosotros lo que me convierte en pieza única entre los seres humanos que han sido y serán. Y así ocurre igual con cada uno, algo que ningún replicante imaginario podrá replicar. La comunidad hay que conjugarla siempre en plural y de manera superpuesta, una encima de otra. Así, pretender ponerle fronteras espaciales a espacios supuestamente comunitarios, como hace cierto vetusto nacionalismo en su afán por trazar nuevas demarcaciones políticas, es un burdo error, un error de base que no puede sostenerse con el nombre de comunitarismo. Todos pertenecemos a muchas comunidades distintas al mismo tiempo, y ello es, en definitiva, lo que nos hace ser quienes somos. La libertad, y con esto termino esta presentación, pues ni quiero alargarme ni puedo pretender resumir aquí lo que digo en el libro, en cuyo caso no lo habría escrito, es a la postre la víctima más incomprensible y llorada de la modernidad. La libertad ha sido constreñida y despreciada por lo que llamo sobrepoder. El sobrepoder es la cara opuesta al autodominio, esto es, el dominio ajeno. La gran aspiración moderna ha devenido en un fracaso. No era la libertad sino el poder, que desvió su sano y sobrio objetivo inicial de poder sobre sí a otro acumulativo, multiforme y ambicioso de poder sobre otros, en un mundo global y sobreconectado en el que se llegaba a más gente. Así, la libertad de imposición y mando por parte de otros sobre nosotros mismos se trocó en libertad para ejercer un dominio fuera de sí. De ahí que, como repetían mis alumnos sin saber lo que decían, el límite de la libertad fuese la libertad de los demás, que era como decir que la vida es una competencia de poderes que gana el más fuerte. Acabo aquí esta breve exposición, no sin antes agradecerles su paciencia por haberme escuchado. Espero que se hagan con el libro y que lo lean
misericordiosamente. Quedo ahora a su disposición para cualquier aclaración o cuestión que deseen plantear, no sin antes reiterar mi agradecimiento al Foro Neohumanismo y Sociedad por la delicadeza que han tenido para invitarme a hacer esta presentación. Muchas gracias.